El sol ya estaba alto en el cielo cuando Joan Batista, un hombre sencillo y trabajador, se ajustó el sombrero de paja en la cabeza y miró hacia el horizonte. El polvo levantado por el viento parecía un recordatorio de todo lo que había enfrentado en la vida. Días de trabajo en el campo, noches frías bajo el techo de una casa humilde y el juicio constante de personas que medían su valor solo por la ropa desgastada que vestía. Pero Joel sabía que algo había cambiado. Ya no era solo el agricultor que luchaba por pagar las cuentas sin que nadie lo supiera. La suerte había llamado a su puerta a finales de año. El premio mayor de $1.000 millones de la lotería Mega Sena ahora estaba en sus manos. Aún así, decidió mantenerlo en secreto. Para Joan, el dinero no cambió quién era. Siguió siendo un hombre de principios, impulsado por los sueños y la voluntad de triunfar. Sin embargo, ese día decidió dar un paso adelante. Con el corazón lleno de esperanza, tomó su viejo auto y partió hacia un lugar que había ocupado sus pensamientos durante años, un lujoso rancho de caballos que estaba a la venta en la región. Siempre había soñado con criar caballos, pero al llegar allí, no sabía que estaba a punto de vivir una de las experiencias más humillantes de su vida. Lo que Joan no sabía es que en apenas unas horas, aquellos que lo despreciaban por su sencilla vestimenta se llevarían la mayor sorpresa de sus vidas. Y él, con la serenidad de quien sabe lo que valen, les enseñaría una lección que nunca olvidarían. Joan Batista fue un hombre que cargó con el peso de una vida de trabajo duro, pero también con la ligereza de unos sueños que nunca dejó morir. Nacido en el seno de una familia de agricultores humildes, creció entre cultivos y animales, aprendiendo desde pequeño que la tierra solo da fruto a quienes la tratan con respeto y dedicación. A pesar de vivir con poco, Joan estaba agradecido por lo que tenía. Pero en el fondo su corazón anhelaba algo más grande. Su amor por los caballos nació en la infancia. Recordó con cariño los momentos en que observaba desde lejos las grandes granjas de la región donde los caballos corrían libres y majestuosos por los pastos. Un día tendré un lugar como este, se prometió. Pero el sueño parecía lejano, casi inalcanzable. La cría de caballos y el mantenimiento de un rancho eran cosas para los ricos, y Juan tenía apenas lo suficiente para sobrevivir. La vida continuó, marcada por amaneceres abrasadores y lunas llenas que iluminaban los campos. Nunca dejó de trabajar duro. Él creía que la vida solo podía vivirse con honestidad y determinación. Cuando la lotería Mega Santa Virada apareció en la televisión, como sucedía todos los años, al principio no le prestó mucha atención. A gente como yo nunca le pasan estas cosas, pensó. Pero algo esa noche le hizo cambiar de opinión. Ante la insistencia de un amigo, Joan decidió comprar un billete. Eligió una combinación de números que tenían un significado especial para él. Los cumpleaños de sus padres, la fecha en que plantó su primera cosecha y el número de años transcurridos desde que hizo aquella promesa de infancia. Dejó el billete en la mesa de la cocina y casi se olvidó de él. Cuando se extrajeron los números en la víspera de Año Nuevo, Joan no podía creer lo que veía. Revisó los números 1, 2, 3 veces. Era verdad. Fue el único ganador de un premio de $1.000 millones. La emoción lo abrumó. Pero en lugar de gritarlo al mundo, Han decidió mantener la noticia en secreto. Quería pensar con calma qué haría con la fortuna. El dinero solo sirve para alcanzar sueños y hacer el bien, murmuró para sí mientras miraba el cielo estrellado. Sin hacer alarde, Joan fue al banco, recogió el premio y aseguró el dinero. Poco a poco, comenzó a planificar qué hacer a continuación. Su plan era simple: comprar un rancho y comenzar el sueño que había llevado consigo durante tantos años. Buscó propiedades en venta y después de unas semanas encontró el lugar perfecto, un lujoso rancho con modernas instalaciones y amplios pastos ideales para los caballos que siempre había soñado criar. Ese día, Joan se despertó más temprano que de costumbre, se vistió con sus mejores ropas, todavía sencillas y marcadas por el tiempo, y se subió a su viejo coche. No necesitaba lujos para saber quién era. Tomó la dirección del rancho y se fue ansioso y esperanzado. Mientras conducía por el camino de tierra, Joan no podía imaginar lo que le esperaba. Estaba a punto de descubrir que para muchos las apariencias aún importaban más que el carácter y que para alcanzar sus sueños tendría que enfrentarse a algo más duro que la dureza del trabajo del campo,
los prejuicios de quienes no veían más allá de la sencilla ropa de un granjero. Cuando llegó al rancho, la grandeza del lugar lo tomó por sorpresa. Las instalaciones eran impresionantes, con establos impecables y amplios pastos donde los caballos se movían con elegancia. El lugar parecía un sueño lejano, pero estaba a su alcance. Su corazón latía más rápido, no solo por la emoción de ver su sueño tan cerca, sino también con la sensación de que de alguna manera todavía no pertenecía allí. Aparcó su viejo y sencillo coche y pronto se le acercó un hombre con traje oscuro, que se acercó con la postura rígida de alguien acostumbrado a tratar con grandes negocios. El hombre rápidamente lo miró de arriba abajo. La camisa a cuadros desgastada, los vaqueros ligeramente descoloridos y las botas muy usadas no pasaron desapercibidas. ¿Puedo ayudarle, señor?, preguntó el hombre, levantando ligeramente una ceja como si ya supiera la respuesta. Juan sonrió, tratando de ocultar su vacilación. Vine a preguntar por el rancho en venta. Él respondió con firmeza, pero sin arrogancia. El hombre lo miró una vez más, evaluándolo como si tratara de averiguar qué podía estar haciendo alguien como él en un lugar como ese. Hizo un gesto vago con la mano, invitando a Joan a seguirlo. Por supuesto, pero para que quede claro, el precio es considerable. No estamos hablando de una simple propiedad rural. El valor es bastante alto. Jan, ya consciente del alto precio, simplemente asintió y siguió al hombre, quien se presentó como Carlos, el administrador del rancho. A cada paso que daban por el rancho, el administrador se volvía más frío y distante, como si solo estuviera allí para cumplir con un deber. Mientras Joan se maravillaba con los caballos y las instalaciones, Carlos parecía cada vez más impaciente, ocultando apenas su irritación ante cada simple comentario que el granjero hacía sobre el lugar. ¿De verdad entiendes lo que estás diciendo?, Carlos preguntó con una sonrisa cínica mientras Yu admiraba los caballos de raza pura. Estos animales no son como los que debes tener en tu granja. No son simples caballos de trabajo. Tienen pedigrí, un gran valor. No estoy seguro de que estés listo para esto. Joel sintió el peso de las palabras, pero mantuvo la calma. No estaba allí para demostrarle nada a nadie, solo para lograr el sueño que anhelaba. Aún así, a cada momento que pasaba, se sentía más incómodo, como si todos a su alrededor se burlaran de su presencia. El gerente, con su actitud de superioridad, siempre parecía ir un paso por delante, como si Jan fuera una intrusión, alguien que ni siquiera merecía estar allí. Al pasar junto a un grupo de empleados del rancho, Jan notó que no solo lo observaban, sino que también lo juzgaban. El grupo, compuesto por hombres y mujeres bien vestidos, intercambiaba miradas y sonrisas burlonas, susurrando comentarios lo suficientemente bajos para ser discretos, pero lo suficientemente altos para que Juan los oyera. Las palabras que llegaron a oídos de John no dejaron lugar a dudas. Creo que está perdido. No parece alguien que pueda permitirse un lugar como este, dijo uno, con un tono lleno de desdén. Apuesto a que solo está aquí para tomar algunas fotos, intervino otro. La gente como esa no entiende lo que se necesita para administrar un lugar como este. No conocen el trabajo ni la belleza que hay detrás de ello. Yo, que había enfrentado el juicio durante toda su vida como un simple granjero, trató de mantenerse firme. Él estaba allí para cumplir su sueño, no para ganar la aprobación de nadie. Pero las palabras de Carlos y los demás, sumadas a sus risas apagadas, empezaron a carcomer su paciencia. No era la primera vez que lo descartaban como un hombre sencillo, ignorado debido a su apariencia modesta. Pero esta vez, estaba tan cerca de lograr su objetivo que la humillación que soportó solo lo hizo más decidido a ser dueño de este lugar. Cuando llegaron a la oficina principal del rancho, Carlos condujo a Juan a una mesa donde estaban colocados los documentos de venta. El gerente se encargó de enfatizar el alto precio de la propiedad como si quisiera intimidar a Joan. Sin embargo, Joan, con expresión firme y tranquila, pidió ver los papeles. Carlos, cada vez más impaciente, volvió a recalcar el alto costo del rancho. Esto no es para todos, señor. Aquí tratamos con gente de negocio seria. Personas que entienden lo que se necesita para administrar una propiedad como esta. Francamente,
No estoy seguro de que estés preparado para ello. Las palabras, ahora teñidas de evidente desdén, golpearon a Joan como piedras. No fue solo la humillación lo que dolió. Era la forma en que la gente juzgaba su vida, su ropa e incluso su capacidad de soñar. Pero antes de que la ira pudiera apoderarse de él, Joan respiró profundamente. Su sueño estaba más cerca que nunca, y aunque era una prueba difícil, no permitió que lo derribara. Al final de la visita, cuando Carlos lo despidió con una sonrisa, Joan sintió una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que las apariencias engañaban y que la vida no se trataba de ropa cara ni de exhibiciones ostentosas. Sin embargo, lo que Carlos y los demás no se dieron cuenta fue que esta humillación sería la última que Joan enfrentaría. Pronto todos se arrepentirían de haber dudado de él. Lo que una vez parecía un sueño lejano ahora estaba a su alcance, y Joan estaba segura de que demostraría a todos que el valor de un hombre no está en su ropa, sino en su coraje para seguir sus sueños. Sin decir mucho, Joan salió de la oficina. Sus pensamientos corrían mientras regresaba a su coche. Se sentó detrás del volante, mirando los campos como si recordara todo lo que había soportado para llegar a ese punto. Cada pedazo de tierra que había cultivado, cada caballo que había alimentado con sus propias manos, cada noche sin dormir pasada planeando su futuro. Todo parecía tan lejano ahora, pero la humillación que sentía en ese momento se cernía sobre él como una pesada sombra que se negaba a desaparecer. Carlos, el gerente, parecía haber despedido a Joe por completo, absorto en sus propios pensamientos mientras revisaba los papeles sobre el escritorio. Era como si esperara que Joan pidiera un descuento o simplemente se fuera, convencido de que no estaba a la altura de la tarea. Cada palabra que pronunciaba Carlos, cada mirada desdeñosa que lanzaba, solo alimentaba la silenciosa indignación de Joan. Podía sentir el peso de su juicio presionando sobre sus hombros, la carga de todas las expectativas que no había podido cumplir en sus ojos. Y le dolió más de lo que quería admitir. ¿Tiene alguna otra pregunta sobre la propiedad? Carlos preguntó, con un tono teñido de impaciencia. Hasta ese momento, Joan había hecho todo lo posible por mantener la calma, pero sintió un calor creciente en su pecho. Fue como si todas las palabras irónicas, las risas ahogadas y las miradas despectivas que había soportado finalmente estuvieran llegando a un punto de quiebre, exigiendo una respuesta. Sabía que había estado conteniéndose, pero ahora era el momento de decir la verdad. No por orgullo ni por venganza, sino porque ya no quería esconderse detrás del silencio. Quería ser visto como realmente era. Con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo, Jan abrió la carpeta que tenía a su lado y sacó un sobre, manejándolo con el cuidado de quien guarda un secreto sagrado. Sin decir palabra, colocó el sobre la mesa frente a Carlos, quien lo miró confundido. ¿Qué es esto?, Carlos preguntó, su curiosidad apenas enmascarando el tono sarcástico en su voz. Pensó que sabía lo que estaba pasando, pero no podía creer lo que estaba a punto de suceder. Joan miró a Carlos directamente a los ojos, firme, y respondió con firmeza, «Este es mi premio. Soy la ganadora de la mega cena». La reacción de Carlos a esas palabras fue una que Joan no esperaba. El gerente se quedó paralizado, mirando el sobre como si tratara de procesar la información, pero sin poder creerla. Recogió el billete de lotería que estaba dentro y lo examinó atentamente. Las palabras no parecieron tener sentido para él. No fue hasta que los números finalmente hicieron clic en su mente. Y entonces la realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Esto es imposible», balbució Carlos con voz temblorosa y los ojos muy abiertos mientras miraba fijamente a Joan. Buscó alguna explicación lógica para lo que acababa de oír, pero no encontró ninguna. Juana, con su ropa sencilla, con sus manos callosas y su mirada humilde, fue la ganadora de una fortuna que cambiaría su vida para siempre. Ese mismo agricultor, que había sido ridiculizado y juzgado por todos, ahora estaba frente a Carlos con los medios para comprar el rancho de sus sueños, y Carlos, el otrora arrogante administrador, finalmente comprendió la magnitud de su error. El silencio que siguió fue ensordecedor. Juan se reclinó en su silla, sin prisa, dejando que la tensión en el aire hablara por sí sola. No necesitaba gritar. No necesitaba venganza.
La verdad por sí sola hablaba más fuerte que cualquier palabra que pudiera decir. Carlos finalmente se recompuso, pero su rostro estaba marcado por la vergüenza. Pasándose una mano por el pelo, intentó encontrar algo que decir, pero las palabras lo eludieron. No lo sabía, comenzó, con voz temblorosa. No tenía ni idea. Todos lo miraron con una profunda calma, casi como si pudieran ver más allá de la arrogancia de aquel hombre. Sabía que la situación ya se había salido de control. La sorpresa y el arrepentimiento eran evidentes en los ojos de Carlos. Pero Joan no quería pensar más en ello. Él no estaba allí para humillar a nadie. Él estaba allí para realizar un sueño. No te preocupes, dijo Joan con voz suave pero autoritaria. Esto pasa a menudo. La gente juzga lo que no entiende. Pero lo que importa es que la vida se trata de decisiones. Tú elegiste juzgarme por mi apariencia. Yo elegí vivir mi sueño. Y así el viaje de Joan nos recuerda a todos que la verdadera medida de una persona no se encuentra en su apariencia o riqueza, sino en su determinación, integridad y sueños. Enseñó una lección que resonará mucho más allá de los campos y los ranchos. Una lección sobre la resiliencia, la humildad y el poder de creer en uno mismo.